Cuando nos rompemos el cruzado, cuando algún paciente que ha venido, que tiene el cruzado roto, pues siempre surge la duda. ¿Me tengo que operar sí o sí? Y hay veces en el que ya no hay otra opción que no sea operarme. Pues bueno, vamos a hablar un poquito en este vídeo de si hay más opciones, si toda la rotura del ligamento cruzado anterior tiene que pasar por quirófano o no. Muy buenas, Zagala y Zagala, yo soy Eloy Garay, fisioterapeuta especializado en fisioterapia deportiva y mucho más en lesiones de rodillas. Y bueno, pues como he dicho al principio, vamos a intentar que con este vídeo salgáis de dudas de si todas las operaciones, o sea, todas las roturas del ligamento cruzado anterior tienen que pasar por quirófano, sí o sí. A ver, para ello vamos a diferenciar un poco entre dos modelos que existen, que coexisten de ver la salud. Uno es conocido como el modelo biomédico, que dice, si una estructura está mal o está rota, hay que arreglarla, porque eso es el causante de todos los dolores y todos nuestros males, y eso pues hay que arreglarlo. En contraposición tenemos el modelo biopsicosocial, un modelo que aparte de ver la propia estructura va más allá, busca un poco en el contexto de esa persona, cómo ese fallo en la estructura o ese daño que existe en un tejido afecta en el contexto. Cuando hablo de contexto hablo de todo lo que engloba a la persona, vida social, deporte, dolor, todo, trabajo, busca cómo esa lesión influye en eso. Claro, y aquí os daréis cuenta de que hay un modelo que quizás se quede cojo. Claro, la estructura hay que mirarla, pero ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta esa estructura? Para nosotros es lo importante. Hay que recordar que nosotros trabajamos con personas, no con rodillas. Una persona con un problema de rodillas, pero una persona en sí. Entonces hay que mirar un poquito más allá. Entonces, partiendo de aquí, ya podemos ver que cada rodilla va a ser un mundo, y cada rodilla con un ligamento cruzado anterior roto es un mundo. Una cosa importante a tener en cuenta dentro de este contexto personal e individual es qué estabilidad o cuántos episodios de giving way, cuántos episodios de inestabilidad, cuántas veces he notado que esa rodilla se me va, me baila. Porque esto ya va a ser un factor importante que nos puede hacer pensar, oye, esa musculatura, ese sistema activo es capaz de compensar lo que el sistema pasivo o a lo que el sistema pasivo le falta, porque no olvidemos que la estabilidad de una estructura, en este caso la rodilla, no solo depende de ese ligamento cruzado anterior. Ese ligamento cruzado anterior, que es muy importante por todas las funciones que tiene, es una parte simplemente de todo el sistema pasivo de estabilización de esa rodilla, que si queréis os lo explico. Mirad, ¿qué es el sistema pasivo? El sistema pasivo es todas aquellas estructuras que estabilizan la rodilla, pero que nosotros de manera consciente no podemos controlar. Ligamentos, sobre todo, ligamentos, cápsula articular y alguna cosita más por ahí, que tampoco hace falta que entremos, pero como os digo, cosas que no podemos controlar nosotros, que ellas solas, por sí solas, ya se encargan de estabilizar y de recoger información de esa rodilla. Por otro lado está el sistema activo. ¿Cuál es ese? Los que nosotros sí podemos controlar. Evidentemente, ¿qué cosas podemos controlar para que estabilicen esa rodilla? La musculatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber rodillas que si las trabajamos, puede ser que ese sistema activo sea capaz de suplir esa deficiencia del sistema pasivo y conseguir que esa rodilla no tenga episodios de inestabilidad, no duela y que a nuestro paciente, nuestra persona que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior, sea capaz de hacer todas sus actividades de su día a día con total normalidad y no tenés que pasar por quirófano. ¿Qué concluimos de esto? Que trabajar la musculatura va a ser fundamental. O sea, tenga el cruzado roto, no lo tengas, te vaya a operar o no te vaya a operar. La musculatura hay que trabajarla, un cuádriceps fuerte, una estabilidad de los músculos de la cadera fuerte, una buena estabilidad en el propio tobillo, que también va a influir en la estabilidad de la rodilla. Es decir, hay que hacer trabajo de fuerza en el gimnasio, tengamos como tengamos la rodilla. Si no lo hemos roto, más. ¿Por qué? Porque si no lo hemos roto el cruzado y queremos ir a quirófano, ir con cierta base de fuerza nos va a garantizar mejores resultados. Si, imaginaos, se ha dado casos en los que, oye, hay previsión de pasar por quirófano, empiezo a trabajar mi fuerza, oye, la rodilla no toma estable, me encuentro mejor para mis cosas del día a día, me da, pues no me opero. Y en base a esto, que os cuento un poquito, podemos dividir, digamos, en personas que se han roto el cruzado en diferentes grupos. Por un lado, tenemos las personas que son capaces de realizar sus actividades diarias sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de limitación, después de empezar a trabajar esa fuerza. Y a pesar de tener ligamento cruzado anterior, como no van a pedirle a esa rodilla a lo mejor alta intensidad, no van a jugar fútbol, no van a saltar en exceso, no tienen un trabajo más bien sedentario, por decirlo de alguna manera. Es decir, para su contexto
esa rodilla le responde, no le duele, no se le hincha, no tiene episodios de inestabilidad porque él ha trabajado ese sistema activo en el gimnasio. A pesar de, como os digo, de tener el ligamento cruzado anterior roto, le da, pues, oye, pues esas personas no tienen por qué pasar por quirófano. El modelo biomédico le diría, sí, oye, tú te has roto el cruzado, tú tienes que pasar por quirófano. Pero un modelo biopsicosocial no le va a hacer pasar por quirófano si le da ese cruzado para vivir sin ningún tipo de problema. Ahora, tiene que estar trabajando esa rodilla, pues ya no solo por la propia rodilla o la propia estabilidad, sino por salud, siempre. Por otro lado, tenemos otro grupo, los no-Cooper. ¿Qué quiere decir esto? Personas que se ponen a trabajar en el gimnasio para ver si es posible no pasar por quirófano, o simplemente para hacerse preoperatorio, pero siguen teniendo inestabilidad. Su objetivo es realizar deportes de alta intensidad con pivote, fútbol, baloncesto, tenis, correr por el monte y demás, y siguen teniendo esa inestabilidad. Entonces estas personas no se adaptan, digamos, esa musculatura, ese sistema pasivo, ese sistema activo no es capaz de suplir la deficiencia del sistema pasivo y hay que pasar por quirófano. Estas personas, si quieren realizar ejercicios de alta intensidad o tener una rodilla sana que no esté constantemente teniendo episodios de inestabilidad, deben de pasar por quirófano. Y por otro lado tenemos un tercer grupo, los adapters. ¿Qué son los adapters? Pues son personas que adaptan su modo de vida a la situación que tienen en su rodilla. ¿Qué quiere decir? Típico futbolista o futbolista de fin de semana con los colegas que se ha roto el cruzado y que para el día a día, para su trabajo, para ir con sus hijos, para moverse en moto, para caminar por la calle, salir a andar por la huerta, su rodilla le responde, pero sin embargo cuando va a pedirle alta intensidad, la rodilla no le responde. Pero en puesto de pasar por quirófano, por la razón que sea, no quiere o no se la aconseja o su contexto no lo permite, decide dejarse el fútbol y adaptar su vida a las condiciones de esa rodilla, donde esa rodilla es capaz de soportar lo que se le pide. Por hacer un símil rápido, un Cooper sería una persona que, digamos, ese cable que une, ese ligamento cruzado anterior que une tibia con peroné no está, pero oye, su rodilla es inteligente, tiene una buena capacidad muscular y esa musculatura es capaz de suplir esa función, ¿vale? Es como un coche que no tiene ese cable de acero de la dirección, pero tiene un sistema eléctrico muy bueno que es capaz de suplirlo. Y los no-Cooper serían aquellos que, a pesar de no tener sistema de acero, pues tampoco le funciona bien y en cada curva ese sistema inteligente, ese sistema electrónico no le funciona y en cada curva descarrila. Entonces, por responder a esta pregunta ya de manera general y para finalizar, ¿todos los ligamentos cruzados anteriores rotos se operan? No, rotundamente no. Hay que mirar el contexto de cada persona, ver cuáles son sus objetivos, ver cómo influye esa rotura del ligamento cruzado anterior en su vida, ver qué actividad futura tiene que hacer y en base a eso decidir, pero no poner por protocolo todo el ligamento cruzado anterior a la cola de la lista de espera. Pues espero haber solucionado la duda de alguna persona. Dejádmelo en comentarios si alguien le ayuda, si tiene cualquier duda sobre su lesión de ligamento cruzado anterior, si puede echar una mano, y acordaos de suscribiros porque eso ya es un disparate, y a ver si arrancamos de verdad y subimos una serie de vídeos así respondiendo a preguntas muy concretas, corticos y al pie. Nos vemos prontico. Acordaos de, como he dicho, suscribiros, que ayuda un disparate.